decir que dónde llevo a Cuba es decirte que soy yo, porque uno no deja de ser cubano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El proceso migratorio realmente yo creo que es complicado para todo el mundo, teniendo en cuenta que es un cambio. Aunque uno va preparado psicológicamente para esa nueva vida, realmente cuando llegas y te enfrentas a la realidad es completamente diferente a lo que pensabas que era. Sobre todo porque en mi caso, que llegué al sur de México, a Campeche, la manera de ser de la gente es completamente diferente a como somos nosotros, los cubanos. Los cubanos somos bastante intensos y realmente pues en México la gente es mucho más calmada. Yo tuve que cambiar ese tipo de cosas. Por lo tanto, el proceso de migración para mí y de adaptación me duró aproximadamente como unos 2 años para que la gente entendiera cómo yo era, de qué manera me relacionaba con los demás, que conocieran esa impronta que a veces tenemos los cubanos. Y yo creo que sí, yo creo que fue un proceso bastante largo, pero creo que al fin del día aprendí a convivir en un lugar que me acogió de una manera extraordinaria y donde la gente fue muy amable conmigo. Una de mis grandes preocupaciones era precisamente que la gente en la televisión me entendiera lo que yo dijera y realmente tuve una buena recepción y eso a mí me ayudó muchísimo, sobre todo para hacer ese proceso de 2 años de adaptación mucho más placentero. Noticias 62 en vivo a las 11. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Abel Álvarez. Gracias por estar con nosotros. Insertarme en la dinámica y adaptarme no fue tan complicado. La televisión se hace igual en todas partes. Lo que cambia, por supuesto, es la política editorial, hacia qué público va dirigida la televisión. Claro, hay una diferencia entre televisión de gobierno y televisión privada. Y yo comencé a trabajar en una televisión privada haciendo un reality show. En Cuba, cuando hacía Mediodía en TV, De la Gran Escena y otros programas de televisión, así como Radio Taíno, el público destinatario era el público cubano. Ya cuando me voy para México, tanto en Campeche como en Monterrey, donde trabajo en Milenio Televisión y Multimedios, pues el público era eminentemente mexicano. Ahora bien, vuelve a cambiar cuando me vengo para Los Ángeles. Aunque la mayoría del público es mexicano, también hay salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, venezolanos, colombianos. Adaptarme a una nueva cultura, sí, claro, ha sido un reto para mí. Primeramente porque tienes que comenzar a comportarte como vive la gente del lugar a donde tú llegaste. Y eso es un reto para cualquier ser humano. Yo lo tomo como una evolución, esa evolución del ser humano que tiene que seguir adelante y tratar de adaptarse a los lugares y a la gente con la que te comienzas a relacionar. Por ejemplo, aquí en Los Ángeles me ha tocado hacer noticias y me he tenido que adaptar a la dinámica de una ciudad completamente diferente, donde hay tiroteos, persecuciones, y yo no estaba acostumbrado a ver ese tipo de cosas en Cuba. California es otro de los estados más afectados, es el más afectado de la costa oeste del país. Bueno, yo la pandemia del COVID-19 lo he vivido trabajando. Yo no he dejado de trabajar. Desde que comenzó la pandemia aquí en los Estados Unidos, nosotros incrementamos en el canal de televisión más noticieros y yo he tenido que trabajar en todos esos nuevos noticieros. Con la pandemia, también que he hecho, comencé a hacer un proyecto en YouTube que se llama Abel en cualquier parte, donde entrevisto a las principales figuras del país, de Cuba, y a algunas internacionales también, que han estado perdidas de las redes sociales, algunas, y la gente la ha recibido con muchísimo placer. Y a mí eso me ha dado mucho gusto porque entonces me acerco más a ese público cubano que me conoció o no en la televisión de Cuba. Yo creo que el primer paso que se tiene que dar con la migración cubana es el respeto al otro. Hay que respetar a las personas independientemente como piensen. Y yo creo que ahí está el mayor reto que se tiene con la migración cubana. Hay que respetar a la migración cubana. Porque todo el mundo sabe por qué la gente ha tenido que emigrar de un país. Y sobre todo de Cuba. Entonces yo creo que se necesita un poquito de respeto para la gente. De un lado y del otro. Creo que eso es fundamental para el bienestar de la sociedad cubana y para la gente que queremos un mejor país. Abel Álvarez. Atención, amigo televidente. Bueno, yo Cuba la llevo primeramente en las paredes de mi casa.
tengo muchas obras de arte de cubanos, no solo que viven fuera de Cuba, sino también dentro de Cuba. También, por supuesto, en la música, en mí mismo. O sea, decir que dónde llevo a Cuba es decirte que soy yo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque uno no deja de ser cubano. Hay una cosa en ti que es característica y es esa cubanía que uno debe defender sobre todas las cosas. Yo creo que eso es algo que nos distingue como seres humanos. La cubanía está aquí.